Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Maquieira, soy editora de Lo que Leo en Argentina y estoy muy agradecida a Lo que Leo de Colombia por la invitación y al equipo de Argentina, país invitado de la Filbo. Tengo el gusto de presentarles al escritor argentino Luis María Pesetti, que va a hacer una charla para ustedes, pero antes de eso quiero comentarles algunos datos biográficos. Luis Pesetti es escritor, músico y actor. Desarrolla una intensa actividad académica sobre el humor y la comunicación con niños, dirigida a pedagogos, pediatras, psicólogos y artistas en universidades, jornadas hospitalarias, ferias del libro y además en su blog. Creó y condujo programas de radio y televisión sobre música, literatura y humor para público infantil y familias. Ha recibido muchísimos premios nacionales e internacionales, entre los cuales podemos mencionar el Premio Casa de las Américas y The White Ravens. Su amplia producción de libros para niños es reconocida en América Latina y en España, y algunos de sus títulos más conocidos son El pulpo está crudo, la serie Frin, la serie Natacha, Nadie te creería, El ciudadano de mis zapatos, Unidos contra Drácula. Ha realizado también 8 discos con sus shows grabados en vivo, y por su labor musical recibió muchos premios, entre los cuales podemos decir el Grammy Latino y el Premio Conex por espectáculo infantil. Además, fue declarado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, embajador cultural de San Jorge y visitante ilustre de la ciudad de Córdoba. Los dejo entonces con Luis Pesetti, que lo disfruten mucho. Gracias. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar en Colombia, un país y una gente muy querida para mí, ya de muchos viajes, así que es además una alegría muy... No voy a decir un honor porque es tan fuerte la alegría que casi no queda espacio para el honor. Pero yo iba a empezar esta charla de una manera, pero como Claudia Piñeiro se quedó... Claudia Piñeiro es esta escritora argentina que tan sensible, tan inteligente, entonces me impone mucho su presencia y voy a pasar a decir algo más serio y académico. De verdad, desde que llegué a Colombia hubo varias preguntas, en varias entrevistas, pero varias van en torno a un mismo punto que es el que quiero contestar ahora. ¿Para qué sirve el humor? ¿Alguien está probando sonido ahora, acá al lado? Con la tabla del 1, 2, 3, 4. Podemos contestarle, sí, se oye, se oye, se oye. Entonces, pero específicamente, entonces yo la respuesta que daba es, el humor sobre todo no tiene que ver con la risa, tiene que ver con la vitalidad. El humor es una expresión de vitalidad. Pero quien me escuchaba seguramente estaba pensando... Pero eso, ¿a qué le sirve a una maestra que lo tiene que explicar o justificar a un padre que está trabajando en un colegio? Porque me preguntó, pero además, ¿qué función cumpliría? Y yo le decía, bueno, nutre la vitalidad, es una explosión de vitalidad, y tenía imágenes adentro de mi cabeza que es cuando se corre el velo de una pelea en tu pareja y surge un chispazo amoroso de nuevo y tú sientes... te cambia todo el día y estás lleno de vitalidad y lleno de entusiasmo. ¿Qué más precisas? No dije esa imagen, pero eso era lo que me guiaba, entonces expliqué un poco más y me volvió a repreguntar lo mismo. ¿Cuál era, no dijo la palabra, pero cuál era la utilidad del humor en términos pedagógicos? Y entonces hay una respuesta para eso, no exactamente, pero que me la dio una vez un biólogo argentino radicado en México, Marcelino Cereijido. Y el humor tiene que ver con desarmar la autoridad. Roberto Fontana Rosa decía que en la División Internacional del Trabajo a los argentinos nos tocó hacer reír, que es una definición muy afectuosa, muy amorosa de cuando hacemos cosas chuscas. Pero ustedes sí habrán notado... Yo trabajé y viví en distintas partes, sobre todo en México y Argentina, pero estuve en Cuba, México y Argentina mucho, y acá en Colombia muchas veces. Y habrán notado ustedes que el sentido de autoridad
no es el mismo, vale decir, sentido de autoridad, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se relaciona un niño con su docente? ¿Cómo se relaciona una persona con su padre o con su madre? Y ahí lo voy a extender ya. ¿Cómo se relaciona una persona con la autoridad de la escuela? ¿Cómo se relaciona una persona con...? Que el sentido de la autoridad cambia en comunidades pequeñas y en comunidades urbanas. Que no es el mismo el sentido de la autoridad en una población rural, campesina, que el sentido de la autoridad en una ciudad grande. Y que no es el mismo el sentido de la autoridad en la costa que en el altiplano. Si yo estoy en el altiplano, veo que la gente se relaciona conmigo de cierta manera. Y si yo estoy en la costa cargando gasolina a mi coche, entonces se acerca un camionero que estaba nada más ahí cargándole combustible a su camión y me dice, ¿y qué tal? Con frescura. Él no sintió que tenía que tener ningún protocolo de acercamiento, no porque yo fuera autoridad, pero era un extraño. Eso en el altiplano no hubiera pasado, en mi experiencia. Y en la selva no es lo mismo. Estoy diciendo algo que ustedes más o menos reconozcan, ¿sí? Y resulta que el sentido de la autoridad tiene que ver con cómo nos relacionamos con la cultura. Vale decir, no estoy hablando de la cultura en sentido general, o sea, la cultura de cómo cocinas, cómo te vistes, cómo bla, bla, sino vamos a usarlo más limitado, la cultura libros, ¿no? Y entonces tu relación con la cultura establecida como has de aprender esto, has de nutrirte, es una, si tu sentido de la autoridad es más vertical o tu sentido de la autoridad es más horizontal. Quiere decir que si algo vale según quien lo dijo, es una relación más vertical. Einstein dijo que la teoría de la relatividad de la energía era igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero si al otro día Einstein decía 5 por 5 igual 12, no era cierto porque lo dijo Einstein, ¿sí? Si no era cierto porque él lo había logrado demostrar lo anterior. Pero en relaciones autoritarias las cosas son ciertas según quien lo dijo. Y en comunidades autoritarias las cosas son ciertas, por lo tanto tienen consecuencias en la vida real, según el lugar de autoridad que tenga quien lo dijo. Tú lo que eres, un holgazán. Y te definió tu identidad, tu personalidad, al menos por un rato. Y no, lo que eras alguien que no había encontrado su inspiración y para irse por dónde. A ti este novio te va muy bien, mi amor. Y ya te quedó una foto de la cual te escaparás, te alejarás, pero con un impacto en ti. Entonces, ¿el humor qué lugar ocupa? El de desarmar esa relación tan severa con una autoridad. Igual y te creo, igual y no te creo. Igual y vi que tienes una media rota y me estabas regañando. Y te oigo, pero te veo la media rota. Y entonces ya tu autoridad está como un poco desinfladita. Entonces ya este novio te lo voy a oír, pero no me voy a casar con él. Estoy haciendo una exageración y un poco chusca, en broma. Pero si yo tuviera que volver a contestar la pregunta, y con esto termino, como para que haya creatividad tiene que haber error, sin posibilidad de error no hay creatividad, en relaciones más autoritarias el error es más difícil, porque si te equivocas estás sancionado, porque tienes un tiro y si ese tiro no es bueno ya fuiste, ¿sí se entiende? En relaciones más flexibles y horizontales, tú te puedes equivocar y no pasa nada. Miren, les voy a dar un ejemplo. Yo era profe de música, a los 20 y tantos era profe de música de niños muy pequeños. Y entonces estaba escribiendo una cosa y me equivoqué. Y dije, con niños de 8 a 10 años, y dije, qué tonto yo. Y una niña me dijo, muy naturalmente, no, tonto no, maestro, se equivocó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense qué imagen de autoridad había dentro de esa niña, preciosa.
ella podía decirme a mí que estoy en el lugar de autoridad docente, corregirme a favor para cuidarme y no concibe el error como una tontería. Otro ejemplo, un maestro al que yo admiro mucho, de Lepiane es el apellido, Marcos de Lepiane, que da clases en escuelas públicas y algunas de zonas muy pobres en Argentina. Pero en este caso iba a dar clases a un segundo grado. Y entonces lo presenta la directora, y escuchen cómo lo presenta. Les dice: niños, acá está el maestro Marcos, que es muy bueno, es muy alegre, es muy divertido, sabe mucho, lo van a querer mucho, la van a pasar muy bien con ta. Pero les digo una cosa, tiene fea letra. Yo veo que algunos de ustedes sonrieron, ¿no? Pero si tú estás en segundo grado, ¿qué sientes cuando te presentan a alguien así? Alivio, ¿no? Dices, ah, por Dios, uno de los nuestros. O sea, alivio, ¿no? Por alguna razón, esa comunicación que dio la directora opera emocionalmente y produce alivio. O sea, no te produce la sensación de, ah, nos están estafando, quien nos tendría que enseñar a escribir con buena letra no tiene... No, al contrario, produce alivio. Bueno, empieza la clase y Marcos escribe, ¿no? No, perdón, Marcos no escribe, les está enseñando. Y dice, bueno, se los voy a anotar. Se da vuelta hacia la pizarra, va a anotar, y cuando va a anotar se detiene, voltea a los niños y le dice, niños, les digo una cosa, en serio tengo fea letra, ¿eh? Y se le acerca una peticita de 7 años en segundo grado y le muestra el cuaderno y dice, Marcos, no te preocupes, mira a nosotros. Ya está. O sea, 500 kilómetros de vínculo ganados en 2 frases. ¿Sí? Confianza, se volvió confiable la persona. Bueno, pero todo eso ¿a qué se debió? A que no se puso, el maestro es la autoridad porque es maestro. No, el maestro es autoridad por una razón superior a que todas las habilidades necesarias, escribir bien y leer, ¿no? Hubo una confianza en una razón superior a la autoridad y la que él va a defender en el diario a diario y que no sintió que se ponía en juego por eso. Eso habilita a que estos niños le pidan pruebas a la autoridad el día de mañana. No, no es cierto porque me lo dices tú. ¿Es cierto porque lo estás diciendo y lo estás demostrando o no es cierto? Y el humor ocupa ese lugar. Ocupa el lugar de desarmar la autoridad. Es una relación, la del humor, en la que no todas las cosas tienen que ser serias, graves, para ser ciertas. Ha sido un gusto estar con ustedes, bla, bla. Bueno, dicho esto, Natacha. Entonces yo un día veo, ¿en cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto? 13 minutos. Entonces yo un día veo a mi hijo a los 5 años que se pone una linterna en la oreja. Pone el cuarto oscuro y se pone una linterna en la oreja. Buenísima la imagen. Entonces la tomo y escribo una tacha. Que con Patty hacen un experimento con Raffles el perro para ver si había evolucionado más el agua o la luz. Entonces el experimento consiste en que se ponen una linterna en la oreja del perro y la otra va al otro lado de la oreja. Y dice, no se ve la luz. Dice, no sé. Entonces, ¿sabes por qué? Porque chocó contra el cerebro. Entonces la otra le dice, no, pero no vamos a sacar el cerebro para ver si... No. ¿Y sabes cómo se llama esto? ¿Cómo? Se llama deducciones. ¿Por qué? Porque no estamos sacándole el cerebro para probar si... Investigación es cuando le sacas el cerebro. Y entonces llegan a la conclusión de que la luz evolucionó menos que el agua, porque la luz no sabe dar vueltitas y el agua sí. De esos lugares salen algunas ideas, salen imágenes así de situaciones de la vida cotidiana o imágenes que me cuentan mis amigos, como por ejemplo cuando un amigo, su
hija le pidió un perro, aunque él era alérgico a los pelos de animales, le trajo un perro. Es la base de la convivencia de familia. ¿Qué pasó a partir de eso? Él tosía, se le cerraba el pecho, la hija estaba contenta, pero dejaba el perro en un lugar que a él lo hacía toser y cerrar el pecho, ¿no? Hoy una periodista me dijo, entonces, usted, no me acuerdo cómo dijo, asusta a los niños. Así arrancó la entrevista. Le digo, no, ¿por qué? Me dice, bueno, porque sus cuentos, no sé qué palabra usó. Y le digo, no, mire, no, le digo, si yo me doy cuenta que un niño se asusta, paro el show. Un show no tiene que seguir si un niño se asusta, sea por la razón que sea. Lo que yo hago es contarles historias en las que los niños se vean reflejados. Y le dije, probablemente usted se refiera a que en mis historias las situaciones se parecen a las que pasan en la vida cotidiana de todas las familias. Y le empecé a decir, como cuando usted seguramente le dice a su hijo, oye, mira, no hagas, no te lo vuelvo a decir, no, ya cuántas veces te dije que hagas esto. Bueno, yo voy a escribir algo parecido a eso. No voy a escribir sobre una infancia ideal porque no creo que eso les ayude a encontrarse y reconocerse. Para mí el mejor maestro es, o sea, el conócete a ti mismo en literatura infantil, el conócete a ti mismo en literatura infantil es devolverles una escena de su vida en la que se vean, se identifiquen y digan, ah, esto, sin vergüenza, ¿qué es el humor para mí? ¿O qué es el valor del humor o de la literatura infantil para mí? Lograr que el lector se vea a sí mismo como lo vemos nosotros, como adultos. Cuando un niño hace una cosa, tú como adulto puedes sentir ternura, risa. Bueno, yo quiero que el niño se vea como lo vio el adulto, entendiendo una foto de él de sí mismo de afuera. Estoy viendo si sus cabezas van para atrás o para adelante. Entonces, pero básicamente eso sería lo que podría compartirles. Después puedo leer 1 o 2 textos, pero ahí está el corazón de lo que yo creo o con lo que yo trabajo. ¿Sigo un poquito más o quieren? ¿Sí? Yo digo que, ya lo dije 3 veces, si alguien fue a más de una charla, disculpas, pero yo digo que básicamente en la comunicación, en toda comunicación uno es o es huésped o es anfitrión, siempre que te comuniques. Se tentó, ¿verdad? Entonces y las reglas que tú tienes para cuando vas de invitado a una casa son muy claras, y las reglas que tú tienes cuando recibes a alguien en tu casa también son muy claras. Entonces, ahora, ustedes que están prestando atención a lo que digo, son mis anfitriones, y yo soy su huésped. Yo les estoy hablando, y soy el huésped de la atención de ustedes. Entonces, yo me tengo que comportar con las reglas de la buena educación de un huésped. Cuando ustedes se dirigen a un niño para enseñarle lo que sea, son los huéspedes. Y el niño es el que recibe, es el anfitrión. Ustedes como huésped, al revés, ustedes como anfitriones, si alguien les llega a su casa y les dice, oye, esa pared está mal pintada, mira, te voy a enseñar a cómo se prepara bien el guisado, las arepas, no sé qué. Por más que les esté enseñando contenido que les haga hacer mejor las cosas, es un maleducado, ¿verdad? Porque esas son las reglas de ser visita. Uno como visita no corrige al otro, y si quiere señalarle algo, lo hace con delicadeza. Cuando nosotros estamos enseñándoles a los niños, somos visita. Y nos debemos comportar con las reglas de quien visita una casa.
vale decir, nos debemos comportar con las reglas que a nosotros nos hacen sentir cómodos y respetados cuando alguien nos visita. Si viene Paul McCartney a mi casa, yo me muero de nervios. Trato de tener la casa lo mejor posible, pero que no se note que traté de tenerla lo mejor posible, con las cosas más ricas, pero que parezcan normales y cotidianas. Que mis niños se porten lo mejor posible, que con mi mujer estemos lo más atentos posibles, pero si Paul McCartney, aún con toda la admiración que le tengo, entra, muestra aburrimiento o fastidio de estar en mi casa y abre la puerta de la nevera sin pedir permiso, yo no me voy a sentir cómodo por más que él es quien es. Entonces, imagínense, eso es lo que le pasa a cualquier niño cuando nosotros le enseñamos. Las mismas emociones, ¿se entiende? Porque somos sus huéspedes. ¿Qué más? Como huéspedes de ustedes, entonces yo ahora debería preguntarles, ¿y cómo les va a ustedes? ¿Verdad? Pero las reglas de esta relación de hospedaje es que yo imparto una conferencia, ¿no? Aún impartiendo una conferencia, este sistema de hospedaje, este Airburn de las condiciones de nuestro encuentro se llama conferencia. Es un acuerdo como Airbnb, Airbnb quise decir, Airbnb. Estamos alojándonos por una forma de Airbnb, ustedes y yo, que se llama conferencia. Eso tiene reglas para quien recibe y para quien llega. Y para quien llega tiene que dejar 2 o 3 ideas claras, y para quien reciba tiene que quedarse si se siente a gusto, puede irse si no se siente a gusto, y bla, 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 bla. Creo que dije las 2 cosas que más me importaban en relación al humor, en relación al sentido de la autoridad. Entonces, si trabajan con niños, estén muy atentos y estén a cómo son sus relaciones de autoridad. Si son horizontales, si son muy ceremoniosas. Si son muy ceremoniosas, es probable que esas relaciones de autoridad se trasladen a otros ámbitos, al conocimiento, ¿no? Entonces no tengan la soltura de jugar con el conocimiento, sino cierta reverencia. No está bueno eso. Por decirlo de alguna manera, un niño frente al conocimiento no se tiene que sentir como un peregrino en San Pedro. Si un niño frente al conocimiento se siente como un peregrino en San Pedro, hicimos mal las cosas. Un niño frente al conocimiento se tendría que sentir como un... ¿qué? ¿Cuál sería la imagen? Porque por supuesto que tiene que aprender cosas y tiene que aprender cosas que son importantes. Pero como un niño frente a una pista de pelotas, o una piscina de pelotas, o como como un pulpo. Se tendría que sentir como, por ejemplo, como vieron esos campamentos de niños que se hacen, bueno, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, donde todos tienen un rol y todos tienes una responsabilidad. No, Scout tiene como una concepción que nos lleva quizás un poquito más, digamos, campamentos de verano, donde tú tienes roles, responsabilidades y vas a aprender cosas, pero a la vez tienes una responsabilidad. Permiso.
Pero ¿cómo le digo yo a un niño que a mí me importa mucho el sentido de autoridad? Aguas, mucho. Si yo doy un show, ¿en qué se expresa que me importa el sentido de autoridad? En que yo soy el responsable del show. Si alguien grita o se burla de lo que estamos haciendo, yo no voy a permitir eso. ¿Por qué? Porque hay una sala de 500 personas o 1000 personas que vinieron a ver un show y yo soy responsable de llevar adelante ese show. No voy a dejar que lo malbaraten o lo impidan. Entonces, por ejemplo, yo estoy dando un show y a los niños, vieron que a los papás los shows infantiles a veces se les hacen como peloteros. ¿Cómo llaman acá a los lugares de fiestas infantiles donde se celebran cumpleaños infantiles? Piñatas, son salones de eventos infantiles. Bueno, un espectáculo infantil siempre está en peligro de convertirse en una piñata, ¿no? Y entonces los papás dicen, pues que lo atiende a él, que es el del show. No, yo estoy haciendo un show. Y entonces de repente los niños se empiezan a acercar al escenario, se quieren subir, se suben, y los papás, ay, míralo tan lindo, y sacan fotos. No. Entonces, ¿sabes qué solución encontré yo para eso? Muy sencillo. En ese momento paro el show y les digo, en buen tono, pero con claridad, no, mi amor, mientras yo estoy acá arriba, este espacio es mío. Y se produce un silencio en la sala, pero se los juro que es hasta de admiración de los papás, como diciendo, mira qué buen límite, y es cierto, y es claro, y cosas así. Y entonces los niños se corren y yo sigo el show. Entonces les enseñé en ese momento que mientras uno es el titular de ese espacio es de uno. Mientras tú eres el cirujano, no te están soplando en la oreja, no. Mientras yo piloteo, este es mi lugar de autoridad, porque hice varias cosas que validaron que yo esté acá. Mientras yo soy maestro frente a este grupo de niños, este es mi lugar de autoridad. Entonces viene un papá y me planta que esto y lo otro, mire, yo llegué acá como maestro, hay maneras más elegantes de decirlas. ¿Usted qué es, albañil? Pues mire, usted es albañil, yo no me pongo a hacer casas. Pero eso es muy torpe, hay maneras más elegantes. Entonces, pero ¿cómo desarticulo yo este lugar de autoridad y voy? Entonces les hago un poema. Y el poema se llama Conjugaciones. Y dice, son varios poemitas pequeños. Yo Microsoft, tú Barbie, él Transformer, nosotros McDonald's, vosotros Disney Channel, ellos Nike. Yo exploto, tú explotas, él se enoja, nosotros no nos aguantamos, vosotros no os toleráis, esto es imposible. Yo Coca-Cola, tú Coca-Colas, él Coca-Cola, nosotros Coca-Colamos, vosotros Coca-Coláis, ellos Coca-Colan. Yo soy perfecto, tú eres perfecto, él es perfecto, nosotros somos trefectos, ellos son prefectos, ustedes son perfectos. O bien, método lógico que resuelve el aprendizaje del habla. Cuando nace un niño en el hogar al que llega, no se les ocurre nada mejor que seguir hablando como siempre. No debe extrañarnos si cualquier niño demora 1 año y medio o 2, o más aún en comenzar a hablar, si estuvo expuesto a la más caótica de las experiencias. O sea, el lenguaje de la casa continuaba normalmente. ¿Es que para nada existe un alfabeto que ordena las letras? ¿Y con él un diccionario que ordena las palabras? De ahora en más, ante la llegada de un recién nacido a un hogar, el primer día solo se pronunciará la A. Lo que sea que haya que decir, solo se utilizará la A. Por ejemplo, Marta, ¿quieres bajar la música, por favor? Se dirá A.
a lo sumo señalando con la mano. El siguiente día se usará solo la letra B de la misma manera. Se progresará hasta completar el alfabeto para luego continuar, como indica la más mínima lógica, con las palabras en el orden que las presenta el diccionario. Por ejemplo, si ya llegamos a la palabra barco, la siguiente frase: Arturo, ¿y por qué no te levantás y la bajás vos a la música? Deberá decirse: Barcova, barba, barco, 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 barco. Yo calculo que con este método racional los niños ya conocerán todo el alfabeto en el primer mes y a lo sumo en 3 meses los tenemos conversando normalmente y no como ahora, por favor. Pero claro, hay grupos muy poderosos a los que les conviene que los niños se demoren en empezar a hablar. Bueno, un poco, no, espérense, no, está bien. Un poco nos reímos, pero muchos criterios psicopedagógicos se parecen a esto. De verdad, ¿eh? Mucho de lo que se hace en la escuela es, ¿tú qué quieres hacer? ¿Aprender a andar en patinetas? Bueno, vamos a ver cómo funciona un rulemán. No, yo quería andar en patineta. Bueno, si quieren, hacemos un lugar a preguntas y con esto yo me doy por agradecidísimo del tiempo que me ofrecieron. Con un solo pedido, y es que las preguntas, como decíamos en una charla de recién, son esas cosas que empiezan con un signo de pregunta y terminan con un signo de pregunta. Entonces, a ver, por favor, dígame usted. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Pásenme la voz. ¿Qué libros para adolescentes tengo yo? ¿O que yo recomiende? Ah, no, que yo recomiende, no recomiendo nada, ya entendí. Porque les estaría ahorrando el trabajo de leerse. Pero sí puedo recomendar. Pero de los míos para adolescentes, este Unido contra Drácula puede ser. También puede ser uno que se llama Cartas al Rey de la Cabina, que es una historia de amor de una chica de unos 19 años con un muchacho de unos 30 o 28 y que la deja, se va. Y sin explicación, nada más un poco desaparece. Entonces ella le escribe cartas porque se entera que él se fue a trabajar a la cabina de una grúa jirafa y le escribe cartas tratando de entender y como buena mujer terqueando para ver si lo engancha de nuevo, pero no, eso lo dije de mala onda, pero tratando de entender a ver por qué se fue. Dígame, fuerte. A ver, ¿qué tal funciona la unión de la música con la... Mira, hay algo muy eficaz en la combinación de la música y la lectura que hace que 1 hora y media pase sin que te des cuenta. Y un muy buen tip es hacer canciones cortas o intervenciones musicales cortas y lecturas cortas. Entonces, lo que hicimos con Juan fue que yo leo algo que dura más o menos el tiempo de una canción y él hace una canción. Y entonces nos vamos de a 3, 4 minutos cada uno. Y eso es muy ágil. Entonces, si ustedes van a hacer lecturas con niños o adolescentes, tienen que usar los recursos del escenario. ¿Por qué? Porque están en un espacio de 1:40 o 1:30, una persona contra 30 o con 30. No están 1 a 1. En el 1 a 1 yo te puedo leer un capítulo. Estás en la noche con tu hijo en la cama y le lees un capítulo entero. Y al otro día, no sé si eso funciona en una clase, porque es 1:30, 1:20.
Entonces a lo mejor lo que haces, lees 10 renglones, pasas una canción, o hasta un momento climático, pasas una canción, otro tiempo pasas otra canción, o les propones que lo organicen ellos. Otra, dígame. Sobre lo que decías del humor y cómo desarma a la autoridad, ¿cómo se puede enfrentar uno a un chico y sobre todo también a una familia que ha estado Tienen apellido. que ha estado totalmente permeado por la autoridad a través de esa herramienta? Pues cómo romper ¿A través de qué, del perdón? humor, pues a través del humor como Ah. herramienta, es decir, digamos un chico, ¿Pero por qué dices que han estado permeados por la autoridad? pues, o sea, como que su relación es completamente vertical, como que no hay, su paradigma es ese, no hay como maneras de cambiarlo, cómo Mira, te llegar lo a voy un decir, chico pero en esas ¿alguien te condiciones. pidió ayuda en esa relación? No. Ahí está. Ahí tenemos un buen ejemplo. Tú ves una familia en donde los niños y los papás tienen relaciones autoritarias entre sí, te parece que eso está bien y quieres intervenir. Vamos a decirlo muy groseramente así. ¿Está bien? Tú eres huésped. Ellos son anfitriones y tú eres una visita que no esperaban. Sí, pero No, vienes con la salvación. pero no tanto como con la Eres los Estados salvación, Unidos con la Estatua de la Libertad. sino precisamente Pero de momento así que como Afganistán no. huésped. ¿Cómo? Sino precisamente así como huésped, cómo te puedes, o sea, cómo puedes llegar, ¿Cómo les enchufas la vacuna? no, cómo puedes llegar, digamos, a insinuarles un poco esto del humor sin No, pero entrar a romper. ahí va. Eres una visita no esperada. ¿Cómo haces cuando eres una visita no esperada? Lo mismo. Con permiso, con por favor, a menos que estés viendo violencia, o sea, papá le pega a mamá, mamá le pega a hijo, mamá le pega al padre, o sea, que haya cosas de violencia donde uno interviene de otra manera, no como un huésped, sino como, hey, están rompiendo códigos, ¿no? Pero si no ocurre eso, no sé, tienes que ir con mucha delicadeza y con mucha inteligencia para no provocar lo contrario. No te lo estoy diciendo por reglas de buena conducta, sino te estoy diciendo porque tu interés es ayudarlos a que se desarmen las reglas de las relaciones autoritarias. Pero si intervenís mal, probablemente provoques un rebote. Intervenís mal o intervengo mal. Entonces el niño dice, tiene razón, mi papá es un autoritario. Y se va un día y se hace un tatuaje y vuelve con el tatuaje hecho. Y le va peor. Sí, es un ejemplo malo, pero es un ejemplo práctico, ¿me entiendes? Sí. Entonces hay que intervenir de manera con mucha sensibilidad, con mucho cuidado. Y la única metáfora que te puede dar es esta como una visita no esperada, pero que a la vez quiere ayudar. Le toca acá que levantó la mano primero. Fuerte. No sé qué hora es, perdón. 13 minutos, ¿cuántos llevamos? 38 llevamos. Quisiera saber si nos puede contar cómo llegó a canciones como por ejemplo Mamá no te vayas al trabajo y si tiene alguna anécdota que le haya sucedido por esa canción. Sí. Porque yo tengo, pero pues quisiera saber si, pues, qué anécdotas tiene alrededor de una canción como esa. Sí, gracias. Y si le puedes quitar tantito grave al mío, te lo agradezco. ¿Tienes cómo quitarle grave? Ella me pregunta por la canción de Mamá no vayas al trabajo, que es una canción que dice, mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. No puedo cantarla porque estoy mal de la voz. No se trata de estar pegosteado todo el día. No te encimes, no me abraces, no compenses. Solo no quiero que vayas al trabajo. Cuando tú te vas, aquí se oyen ruidos raros. Y ojalá no, pero a lo mejor cuando regresas no me encuentras. Y si la cantan con los mocos afuera, les va mejor. ¿Perdón?
usted les explica a los niños, y si la canta con los mocos No, así que se espérate, te ven, no, les no, va no. mejor. Entonces, ¿cómo nació la canción? Fue lo primero que me preguntaste. Una editora un día me cuenta, ay, mi hijo hoy me dijo, mamá, no vayas al trabajo. Tan simple. Pero lo dijo con ese dolor que solo una madre puede sentir en que se conmueve, que a su hijo le duele. No, lo estaba manipulando el canijo a ella, o sea, pero la mamá compra, ¿por qué? Entonces, porque las madres son muy sensibles al dolor de sus hijos, ¿no? Entonces, cuando yo hago la canción, les hago un monólogo a los niños sobre cómo manipular a los padres. Ahora, ¿por qué hago un monólogo? Sirve como ejemplo. ¿Por qué hago un monólogo sobre cómo manipular a los padres? Imagínate que hiciéramos distinto. Tu mamá que trabaja, sientes culpa. Yo estoy ahora acá en Colombia y me da mi culpita de que no estoy con mis niños. ¿Qué pasaría si yo te digo, no debes sentir culpa? Perdón. No debes sentir culpa, tu tarea es importante, hace falta tu trabajo para el sostenimiento de tu familia. ¿Tú qué puedes hacer? Así con la cabeza, pero tu corazón, ¿qué le pasa? Cero, sigue igual. Pero si yo te canto la canción de Mama, donde hago una ironía y una vuelta de tuerca de humor, ¿tú qué haces? Te ríes. Tú lloras. Ah, no, eres un caso de cirugía. Pero básicamente lo que busca la canción es que uno sienta empáticamente las peores consecuencias de una mamá yendo al papá yendo al trabajo, y que son exageradas, y uno emocionalmente que haga empatía y ya está, ¿no? Si yo a los niños les digo, no hay que manipular a mamá y papá, está feo manipular a mamá y papá, porque le hace sentir mal, ella se va al trabajo. ¿Qué hago con ese niño? Una lata. Exacto. Si yo lo que quiero es desarmar el mecanismo de manipulación de los niños con los papás, al menos un poco y en un juego, lo que hago es decirle, bueno, niños, miren, les voy a enseñar a manipular a mamá y papá. Ya lo convierto en una técnica, ¿no? Ya lo alejas. Lo más importante de manipular a mamá y papá es hablar que se les haga una babita entre el labio de arriba y el labio de abajo, porque es señal de que han llorado mucho. Ensayemos, y entonces ensayamos en el teatro, 1000 personas, la babita entre el labio, y ya empieza a ser muy ridículo todo eso, ¿no? Digo, otra cosa muy importante es quedarse sin aire mientras le están hablando. Mamá, ¿por qué no? Porque exacto, que se queden sin aire, se ahoguen. Porque la mamá se preocupará, sobre todo se sentirá feliz de que es muy importante para ustedes, pero se preocupará. Y tercero, nunca pierdan tiempo en pensar argumentos. No hace falta. Nada más la primera palabra y la última. Mamá, ¿por qué no me dejes? Yo soy mala. Y ya está. Entonces, ¿qué? No quiere decir que siempre va a ser, pero ¿qué provoca esto? Que cuando ocurre alguna situación así en la casa de nuevo, nombran esto como broma. ¿Y qué quiere decir? Que pudieron tomar un poco de distancia y que fue mejor que un argumento racional. Este es el lugar del humor. ¿Sí? Pero para hacer eso hay que tener mucho afecto hacia esa situación. Yo no hago chistes con las situaciones que me producen rechazo. Entonces, si yo hice esa canción es porque sí, y esto va para ti también. Tú tienes que tener mucho afecto con esa familia, o un afecto. Si vas como policía de frontera, yo tengo mucho afecto hacia las cosas que hago chistes.
Bueno, vamos dando por terminado aquí. A ver, última. Última, bueno, una pregunta, buenas tardes. ¿Cuál fue la inspiración o el modelo a seguir para tus escritos en los libros y en las canciones que has realizado? Tus hijos, tus vivencias, el entorno social en el que estás. ¿Usted me quiere copiar el secreto? No. Sería fantástico. La inspiración fue de muchas fuentes. Primero, estar atento a cómo hacer reír y ver qué era lo que hacía reír. Yo no era bueno para los deportes en la escuela primaria, pero era bueno haciendo reír. Entonces, a costa de quedar en un lugar un poco payaso, pero por lo menos tenía el éxito de la risa. Entonces, intuitivamente, inconscientemente debo haber aprendido a leer muy rápido que producía risa, porque yo necesitaba ese modo de aceptación. Buenos futbolistas no van a ser buenos humoristas, porque ya les va bien en el fútbol. Luego saqué muchas anécdotas de la vida cotidiana, muchas anécdotas de mi propia vida, y siempre trataba de tocarlas amorosamente. Gracias, Bueno, a muchas ustedes. gracias. Muchísimas gracias. El sábado a las 11 va a ser una charla con ejemplos musicales, si la altura y la voz lo permiten. Y ha sido un gran placer compartir este momento con ustedes.